La temática a trabajar del cuarto periodo es la Guerra Fría. Indicador número 10 explica la conformación de las doctrinas y las fases de la Guerra Fría. En este caso sería lo que iniciaríamos o con lo cual vamos a iniciar este cuarto periodo que es la Guerra Fría. Ahora bien, bueno, la primera temática, nuevamente repito, la Guerra Fría, entonces hay que saber qué fue, cómo fue la conformación, cuáles fueron las doctrinas y las fases que se dieron en esta Guerra Fría. Luego trabajaremos gran parte de Colombia y del territorio colombiano con las temáticas trabajadas o con las temáticas de la República Conservadora y la República Liberal. En este caso, ya hemos tenido noción de las diferencias entre los diferentes partidos, tanto liberal y conservador. Y por último, trabajaremos el Frente Nacional, que también es importante trabajarlo en el grado noveno, en el grado noveno, porque este nos ayuda al IFES. Listo. Dejo de compartir y comparto ya lo que en realidad debe ser y lo que en realidad vamos a trabajar. Ya sabemos cuáles son esas temáticas que vamos a trabajar: Guerra Fría, República Conservadora y República Liberal, y por último el Frente Nacional. Entonces, ya sabemos que hay que trabajar la Guerra Fría, comprender sus características, conceptos y fases. En el antes de aprender hay dos preguntitas que nos hablan sobre qué en realidad fue la Guerra Fría o cómo esos avances que se realizaron en la Guerra Fría permitieron quizás el fenómeno de la globalización, entre otros. Entonces, la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética planteó una posibilidad apocalíptica. Si se enfrentaban ambas potencias y usaban su arsenal atómico, la Tierra se haría inevitable. Sería el apocalipsis, el fin del mundo. ¿Tenía sentido empezar una guerra en la que dos bandos serían derrotados? ¿Ganará quien ganara? Para superar al enemigo sin usar las armas nucleares, se promovieron mejoras tecnológicas que dieron lugar a la informática, al internet, etc. Hoy, décadas después, esos inventos de origen militar se han convertido en realidades de uso cotidiano. Entonces, hay que tener algo muy claro, y es que Estados Unidos y la Unión Soviética eran, en la Segunda Guerra Mundial, estaban unidos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, estos se convierten en rivales. ¿Rivales por qué? Rivales por las ideologías, tanto políticas y económicas, que ambos tenían. Pues unos hablaban del comunismo, socialismo, de igualdad, de que la propiedad fuera colectiva. En cambio, otros hablaban de que la propiedad fuera privada y donde existiera el capital o la mano, o más bien donde existiera una empresa denominada y íntimamente estrecha con el capitalismo y con las personas del capitalismo, o una persona dueña de una empresa, en fin. En cambio, el comunismo era otra cosa. ¿En qué sentido? En donde había igualdad de condiciones, en donde los obreros eran los que en cierta medida reclamaban, o en cierta medida también estaban en igualdad de condiciones y podían en cierta medida tomar X o Y decisiones del gobierno. Resulta que esta rivalidad entre Estados Unidos y Rusia fue una rivalidad fría, conocida por Guerra Fría, porque no hubo entre estos dos rivales, no hubo un enfrentamiento armado entre ellos. Pero sí existieron enfrentamientos armados en ese momento o en esas épocas con diferentes países que estaban unos casados con la idea comunista y otros casados con la idea capitalista. Entonces,
tanto Estados Unidos como la Unión Soviética o Rusia tenían unos armamentos y un arsenal atómico que podía destruir todo el mundo entero. Acabaría con la Tierra inevitablemente. Todo sería, como dice ahí, un apocalipsis y el fin del mundo. Entonces, todo era quién iba a dar el primer paso para iniciar quizás esta guerra. Todo se enfatizaba así. Pero, pero, como dice ahí, como mismo se pregunta en el texto, ¿tenía sentido empezar una guerra en donde ambos serían derrotados? Porque si Estados Unidos tiraba su bomba, nadie iba a quedar, ni Estados Unidos nadie, y viceversa. Entonces, para superar al enemigo, ellos comenzaron a realizar competencias entre ellos, competencias a nivel deportivo, competencias a nivel cultural, a nivel científico, y comenzaron a buscar la idea de superar al enemigo sin usar armas, pero promoviendo todos, todas esas ideas o todas esas mejoras a la tecnología. O sea, si yo hago un ejemplo, si yo hago este computador, Estados Unidos hace, dando una suposición, hace este computador, Rusia hace uno mejor. Entonces, eso era de pronto lo que comenzaron a realizar ellos. Entonces, para superar al enemigo sin usar las armas nucleares, se promovieron mejoras tecnológicas que dieron lugar. Entonces, gracias a eso, fíjense que a pesar de eso, gracias a esto, esta guerra permitió mejoras en la tecnología que dieron lugar a la informática, al internet y a la era de la globalización. Hoy, después de todo esto, esos inventos de origen militar se han convertido en realidades de uso cotidiano. Nosotros normalmente, pues el internet, pues lo usamos todos los días para poder realizar nuestras clases junto con ustedes y muchísimas otras cosas que se realizaron en la Guerra Fría también son avances que dieron y cambiaron el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿estos avances se hubieran logrado igualmente sin la Guerra Fría? ¿Cómo sería nuestra vida sin los inventos de la Guerra Fría? A ver, esa es la pregunta del antes de aprender. Entonces, preguntamos acá, Auris, ¿la terminaste de realizar, Auris? Auris no contesta. ¿Sí me están escuchando? Milagro. Ya, señor, yo opino que no sería igual porque no hubieran Bueno, la compañera, ahí por lo que le logré entender. Internet y cosas así. Por lo que le logré entender a la compañera, ella dice que esto no sería igual, porque entonces sin de pronto sin el estallido de esta guerra, quizás esos avances en la tecnología no fueran, no fueran lo mismo o fueran de pronto atrasadísimos. A ver, Santana. Yo, yo sinceramente contesté que, ajá, como usted dice, no hubieran sido iguales, pero en algún momento tenían que llegar. Ya no por guerras ni nada, sino para, yo qué sé, para conectar el mundo, la globalización. En algún momento tenía que llegar, por ejemplo, el internet. Sí, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a analizar este tipo de cosas y decimos, ¿será que estos avances se hubieran logrado igualmente sin la Guerra Fría? Quizás sí, pero lo que pasa es que la Guerra Fría lo que hizo fue un impulso para que esa competencia entre estas dos rivalidades, pues, entre estos dos países como tal, motivaran a mejorar cosas. Por ejemplo, podemos hablar de, podemos hablar de, podemos hablar
de los avances podemos hablar de los avances en el espacio. Si uno hacía no sé qué en el espacio, el otro también iba a hacer lo mismo. Los avances en el deporte, las competencias, todo era competitivo, todo era entre ellos, todo era así, el que tuviera más, el que tuviera más, el que tuviera mejores, así el otro fue al espacio, este va a hacer no sé qué cosa. O sea, era algo así muy parecido. Y podemos hablar y podemos decir que quizás estos avances sí se fueran dados, pero no con la misma motivación o no con la misma, con la misma rapidez, esa es la palabra que estaba buscando ahorita, no con la misma rapidez que se trabajó en la Guerra Fría. Quizás llegaban a nuestra vida un poco más lentos, quizás esos avances como el internet y toda esta cuestión de la informática y todo fueran un proceso un poco más lento. Pero como decía el compañero, por la necesidad del hombre de comunicarse, de relacionarse entre sí, de interconectarse entre sí, estos inventos sí fueran posibles, o sí sería posible la invención de estos inventos. ¿Cómo sería nuestra vida sin los inventos de la Guerra Fría? ¿Qué creen ustedes cómo sería nuestra vida sin el internet, sin la informática? ¿Cómo sería nuestra vida, Santana? Yo diría que estaríamos utilizando todavía métodos antiguos, porque el teléfono, el teléfono ese rojo, por ejemplo. El que se hace así, el que hace que va uno y otra vez se devuelve. Estaríamos muy anticuados sin dichos inventos. Y agregando algo, señor, algo de lo que usted estaba diciendo que no hablé ahorita, sobre las competencias entre ellos, hubo una que yo investigué, que era la competencia espacial, no me acuerdo esa era la que yo estaba diciendo, es la competencia espacial. Es la competencia, pues, también competencias en los armamentos también, o sea, vigilaban que los otros tuvieran, no, estos tienen fusiles, bueno, nosotros vamos a hacer, estos tienen 3 fusiles, nosotros vamos a hacer 5, y así era la cuestión. Milagro. Señor, yo opino que todo sería diferente y usáramos más los libros, en vez del celular serían los libros, fuéramos más a la biblioteca, opino yo. Sí, de cierta medida eso sería algo que podría suceder, ¿cierto? Como dice la compañera, si por ejemplo el internet y otros inventos de la Guerra Fría, primero fuéramos un poquito más retrasados. Segundo, tendríamos que utilizar los métodos antiguos, porque ahora todos estos métodos de celular, computador, todo eso es la actualidad, el Zoom, todo eso es actualidad, todo eso es globalización. Entonces, hay que tener en cuenta eso, de que nuestras vidas sería totalmente diferente, utilizaríamos los métodos que ahora los dejamos ahí obsoletos, como decía la compañera, iríamos más a la biblioteca, utilizaríamos los libros para investigar. Quizás hay algo importante, eso es importante, porque al momento de que uno utilice los libros para investigar, a uno le toca leer más. Por ejemplo, anteriormente cuando no estaba la cuestión del internet, cuando no estaba la cuestión de nada, usted puede preguntarle a sus papás, y tocaba ir a buscar en los libros las actividades o los compromisos que dejaban, o las tareas, como decían, que dejaban los profesores, y había que leer todo, porque si no, no sacaba uno nada. Si de pronto nos mandaban un crucigrama, había que leer todo para poder sacar la respuesta del compromiso. Entonces, otra vez volvería, pero tendríamos una información ilimitada, una información limitada, porque con el internet nosotros tenemos información a todo. Usted investiga y coloca, no sé qué, Guerra Fría, por ejemplo, si podemos hacerlo, la Guerra Fría, y te van a aparecer miles de enlaces que hablan de la Guerra Fría,
quizás es el mismo contexto, te van a echar la misma historia, pero vas a encontrar diferentes documentos que uno quizás dirá una cosa, el otro dirá otra cosa, vas a encontrar diferentes versiones. fuentes, exactamente, y diferentes versiones, quizás una no dijo esto y la otra dijo otro, o sea, hay una, ¿cómo se dirá? Para no decir una palabra tan fea que iba a decir, porque no sé si estará en el diccionario. O sea, hay como una información, sí, hay una información ilimitada cuando uno busca en Internet. En Internet nosotros encontramos de todo y todo el mundo sabe que es así, ¿cierto? Que uno tiene que saberlo utilizar es otra cosa. Entonces, listo, tenemos en cuenta estas dos preguntitas, las hacemos, ya vi que algunos ya las entregaron, otros que por estar haciendo el examen no lo han entregado, entonces para mañana ya todo el mundo debe tener el antes de aprender listo, que lo voy a calificar, y mañana resolvemos entonces la actividad 1, pero antes de irnos, ¿por qué yo coloqué y ustedes van a decir, señor, por qué puso otra vez Primera y Segunda Guerra Mundial? Porque es como un abrebocas para saber por qué sucedió la Guerra Fría. Milagros, ¿me vas a decir algo? No, señor, estaba viendo sí que para tener en cuenta que elabora la guía del tiempo establecido. Pero ya me di cuenta. ¿Cómo? En la actividad Nada, 1. señor, ya. No, nada. No, yo no puse elaborar una línea de tiempo, yo puse otra cosa. Que la actividad 1 no la vayan a realizar, la realizamos aquí mañana, porque es con lo que voy a explicar mañana, con algunas cositas que voy a explicar mañana. Santana. Señor, que la Guerra Fría empezó justo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿por qué coloco esto? Por el antecedentes y para tener de pronto idea y contextualizarnos en qué vamos a hablar. Entonces, Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial inicia en 1914 y termina en 1918. Segunda Guerra Mundial, 1939 y 1945. En la Primera Guerra Mundial se enfrentaron grupos como el Imperio Austrohúngaro, apoyado por Alemania, contra Serbia, Rusia y Francia. En la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron todos los estados del mundo, participaron obviamente Alemania, los grupos del Eje, entre otros. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? La muerte de combatientes y civiles, infraestructuras totalmente destruidas, creación de nuevos estados. Y de la Segunda Guerra Mundial, 54 millones de muertos, cambios territoriales, el juicio de Nuremberg. Hay que tener en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial inicia la Guerra Fría. Pero también algo importante que les quiero decir es que después de la Segunda Guerra Mundial y por todas esas consecuencias que se generaron en la Segunda Guerra Mundial, también nació un organismo importante que fue la ONU. Después de la Segunda Guerra Mundial, inicia la Guerra Fría, pero como también se instaura un organismo importante que protegía las ciudades, que buscaba el derecho a la vida de todas aquellas personas civiles que no pertenecían a la guerra, y fue la ONU, en donde se establecen los derechos de las personas. Bueno, entonces, sabemos como tal, mañana trabajamos esta parte en la que nos habla de que no fue una guerra totalmente directa, fue una guerra fría, congelada, listo. Y trabajemos las causas y las consecuencias que se daban a nivel político, a nivel económico, y cuáles eran esos bandos y por qué peleaban. Esos bandos eran el capitalismo y el socialismo, quienes pertenecían al capitalismo y quienes pertenecían al socialismo. Bueno, chicos, nos vemos en el día de mañana. Que tengan una excelente tarde. Chaito, bendiciones para todos. Chao. Si te necesito, Milagro, activa participando.